Buenos días. Empezamos la reunión de la coordinadora. Las compañeras que faltan y que ha nombrado Ismael, que se suban a la mesa cuando lleguen, por favor, y si no, empezamos. De todas formas, nosotros empezamos ya. Empezamos la reunión diciendo y justificando la no presencia del compañero coordinador Alberto Garzón a este órgano, ya que por un imprevisto estaba fuera de España, llegaba anoche y con el vuelo ha tenido dificultades, no pudo llegar anoche y llegará a lo largo del día, pero no creemos que llegue para poder asistir al órgano, ¿vale? Entonces, el órgano se sigue y el tema del informe de coyuntura lo presentará otro compañero. Y sí que os traslado que empezamos este órgano con un minuto de silencio, ya que ha sido una semana muy horrible porque hay varias mujeres asesinadas en apenas 24 horas por terrorismo patriarcal. También porque no se puede entender el municipalismo en la historia de Izquierda Unida sin Andrea Ocaña, es alcalde de Córdoba, que ha muerto también esta semana. Y también porque tenemos que hacer un reconocimiento en este minuto de silencio para la maestra comunista y militante de la FUE, Alejandra Soner, camarada del Partido Comunista del País Valencià y de la Federación del País Valencià de Izquierda Unida. Por lo tanto, un minuto de silencio. Lo he dicho, no se entiende la historia de Izquierda Unida, el municipalismo sin el reconocimiento a Andrea Ocaña. Pues continuamos la reunión. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta anterior. ¿Tenéis alguna aportación? Se ha mandado con suficiente tiempo para que la hayáis podido leer. ¿Tenéis alguna aportación? ¿Algún voto en contra? Por unanimidad se aprueba. Bueno, ¿algún voto en contra o abstención, por favor, al acta que tenéis en vuestra correo hace ya mucho tiempo como documentación de la coordinadora? No, por unanimidad. El segundo punto, que es coyuntura política. El 3, campaña 8 de marzo, y el 4, campañas de educación, se van a hacer seguidos y luego se abrirá intervención. Para coyuntura política, el compañero Ernesto Alba. Sí. Buenos días a todas y a todos. La verdad que la mesa es perfecta, sobre todo para entrar en el documento de coyuntura política que todas y todos pues tenéis en vuestras carpetas. La idea un poco es describir en el informe que tenéis pues los elementos de coyuntura más claves para de alguna manera seguir desarrollando pues la estrategia política. Para definir la coyuntura actual en el informe, creo que lo describiríamos bien con 5 elementos que vienen destacados en el mismo. El primer elemento viene a ser un poco el estado de punto muerto en el que se encuentra el proceso de restauración actualmente en ese bloque Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos.
un punto muerto en el proceso de restauración, tal como planteamos en el informe, con dos elementos clave. El primero, el bloque de Unidos Podemos en el Congreso, que de alguna manera pues resiste como bloque frente a los distintos acuerdos que se están tomando entre el tripartito, y en otro sentido, el bloqueo de una hipotética reforma laboral, ya puede ser por el conflicto catalán o también por el referéndum institucional al que puede abocar también en cualquier momento determinado tanto Podemos y en lo que sería el bloque de Unidos Podemos. Es decir, la crisis del régimen, de alguna manera, sigue sin resolverse, y lo que intentamos plantear también en el informe de coyuntura es ver las oportunidades para las distintas posiciones políticas que, de alguna manera, tenemos que mostrar o, de alguna manera, avanzar. El segundo elemento, el pacto institucional de la gran coalición. Sabemos que es algo que se viene fraguando o que se fragua en el mes de septiembre, cuando el propio sistema político tiene que pegarse un disparo en uno de sus pies, que fue el golpe de Estado en el Partido Socialista para, de alguna manera, consolidar un bloque político conservador. Y en esa gran coalición, que de alguna manera se van consolidando, dos cuestiones claves que vienen reflejadas: Partido Popular, un Partido Socialista y Ciudadano que siguen aprobando decretos a espaldas de la gente. Creo que son ya 8 los decretos que de alguna manera se han firmado. Y, por otro lado, ver cómo realmente lo que se está construyendo con ese tripartito es un gobierno estable. Estamos delante de un pim-pam-pum o de ciertas broncas superficiales, como siempre el bipartidismo de alguna manera ha desarrollado entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pero la realidad concreta es que al final se están poniendo de acuerdo en las medidas económicas más importantes. Hay que recordar, que creo que es importante, cómo el salario mínimo interprofesional, habiendo sido aprobado anteriormente con una propuesta de Unidos Podemos, fueron capaces de aprobarlo a espaldas incluso de los propios sindicatos, o también a la espalda de la movilización social, aquel bono social como algo referente cuando se estaba reivindicando en todos los espacios, en toda la movilización, la pobreza energética, ¿no? Entendemos que nuestra presión como grupo, Unidos Podemos, Izquierda Unida dentro de ella está jugando un papel determinante, y en lo que viene ahora en el informe creo que hay que considerarlo, cómo debemos de abrir grietas y cómo se deben de abrir contradicciones incluso dentro del propio Partido Popular y el Partido Socialista. Importante la comisión de investigación sobre las causas y los responsables de la crisis, que, como habéis visto, pues ha sido a iniciativa de Izquierda Unida, que ya hace justamente 5 años, fue una iniciativa en el año 2012 desde la Izquierda Plural, se tumbó en aquel momento, y ahora, por la aritmética actual en el Congreso, de alguna manera ha salido hacia adelante una comisión de la cual tenemos que sacar el máximo fruto posible por la trascendencia que puede llegar a tener. Como he dicho antes, después de 5 años, la oportunidad de señalar claramente a los culpables de la crisis, a los vínculos que ellos mismos, que esos responsables han tenido que tener con las organizaciones políticas, y los vínculos con las instituciones públicas. Una investigación que durará 6 meses, con capacidad de prorrogarse, que permitirá, como he dicho antes, señalar a los culpables. Algo importante, porque ya dijimos cuando estábamos planteando la estrategia la importancia, de alguna manera, de señalar con nuestros propios dedos como organización política a todos los culpables. Que estaba seco. Perdonadme. Tercer elemento, importante también. Hay un tercer elemento que es el que está realmente generando en la ciudadanía y en la gente un momento de al menos empezar de nuevo a poner enfrente a un bloque dominante como es el tripartito, que es la justicia para ricos y la justicia para pobres. Creo que este elemento ha sido trascendental, y sobre todo el despertado, como viene reflejado en el informe, el del caso No. El caso No es un proceso que de alguna manera venía afectando a la monarquía desde un principio, y hemos visto en nuestra cara cómo se ha puesto una maquinaria desde el principio en este país, una arquitectura completa
al servicio de maquillar o de alguna manera limitar cualquier daño que pudiera ir directamente a la monarquía. El caso no nos ha demostrado las resoluciones, lo que nos están demostrando es cómo existe un régimen que es el del 78, con una institución clara que mantenía a un sistema que siempre lo hemos definido en su estructura como corrupta, desde su principal institución, que ha sido la monarquía, hasta su base. Un juicio donde se involucraba a la infanta y de alguna manera Urdangarín usaba la Casa Real para estafar y para hacer todo lo que se ha desarrollado. Justicia para ricos y justicia para pobres. Y en contraposición a eso, a los resultados de Urdangarín y de todo el caso, ¿no?, y de la propia infanta, tenemos enfrente, y es las contradicciones, y es donde tenemos que andar como organización, que están generando, con el caso de los tirititeros, con el caso de Bódalo, gente, un chaval de Granada que lo meten en la cárcel por 79 euros en un hurto, y raperos que están construyendo letras y los cuales están siendo pues condenados actualmente. Se confirma así en una situación en la que tenemos que seguir abogando en un momento de esa grieta en el 78 por la ruptura y por el proceso constituyente. La indignación va creciendo y la percepción de la gente es un sistema político que de alguna manera hace agua, que es el sistema político del 78. En cuarto lugar, ante la situación, ante esa desconfianza real que se está generando por parte de mucha gente al régimen del 78, no desperdiciar nunca la oportunidad en la que nos encontramos para seguir parando el ascenso que la ultraderecha está teniendo en toda Europa. Existen miedos, muchos miedos en Europa, sobre todo, tal como refleja el informe, en la cuestión, en los sectores populares o las víctimas de la globalización. Ahora mismo está en juego el proyecto europeo que hemos conocido, el modelo social europeo, y los poderes económicos y políticos, pues de alguna manera están contribuyendo también a ese ascenso de la extrema derecha. Y el caso más claro es cómo desde los liberales, conservadores y la socialdemocracia, pues al final están apostando por convenios o firmas como puede ser el tratado del CETA, que al final lo que están haciendo, o las consecuencias que pueden derivar de ese tipo de compromisos, pues el auge de la ultraderecha, pues por las consecuencias que va generando y cómo la ultraderecha se apropia al final de ciertos discursos que de alguna manera las víctimas de las crisis pues los van reforzando en un momento. Le Pen, Trump. Y el último y quinto elemento, y aquí finalizo, la importancia de cómo salimos nosotros, esta organización, en esta coyuntura. 3 elementos claros ante el momento. La práctica en el conflicto, como hemos teorizado en nuestra propia estrategia, un discurso claro y un discurso anticapitalista. Necesitamos ahora mismo una coordinación totalmente estratégica e integral de intervención en el conflicto. Y para ello es muy importante, y lo volvemos a repetir, la campaña de precariedad que hemos presentado, que es una campaña estratégica, abierta, que no tiene un límite en el tiempo, que tiene que ser un paraguas para meter dentro todas las injusticias que actualmente el sistema está desarrollando sobre nuestra clase. Es fundamental que se vayan poniendo en marcha en las federaciones la intervención en el conflicto, la intervención real en todo tipo de espacios que se están actualmente movilizando. En Andalucía hemos visto la respuesta de las mareas blancas. El otro día tuvimos un 28F importante. El 25 fueron las marchas a la dignidad. En Sol ha visto distintas concentraciones que están emanando distintos momentos de convulsión, de nuevo, que parece que la movilización está empezando a arrancar. Y ahí tenemos que estar muy presentes y tener claro la importancia del momento que estamos viviendo y la responsabilidad de intervenir en ello, de poner nuestro patrimonio al servicio de nuestra propia clase y, sobre todo, hablar claro, sin ningún tipo de tapujo. Lo dejo aquí y escucho las distintas intervenciones. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Para la campaña 8 de marzo, la compañera Rosalía, del área de la mujer.
Sí, buenos días. En primer lugar, justificar la ausencia de Maite Mola, que, como algunos sabéis, no está presente hoy aquí porque físicamente le es imposible moverse. Tiene dificultades de movilidad, de tal manera que el próximo 3 de marzo la operarán del menisco. Por lo tanto, decir que ese es el motivo por el cual yo esté presentando la campaña del 8 de marzo en este momento, en este órgano, y a la vez quiero agradecer a la organización que me permita intervenir en nombre del Área Federal de la Mujer, como he dicho anteriormente, ante la ausencia de Maite Mola, que en calidad de coordinadora federal es a quien le correspondería. Y, en segundo lugar, valorar como positivo que el 8 de marzo tenga un lugar propio en la convocatoria de hoy, ocupando el tercer lugar del orden del día, así como la apertura de este órgano de dirección, de esta coordinación federal, con ese minuto de silencio hacia el atentado terrorista que estamos sufriendo las mujeres, que no es ni más ni menos que nos están quitando la vida día a día. Dicho esto, también tengo que decir que hablar aquí de la campaña del 8 de marzo del área de la mujer, con este cartel aquí detrás, no parecería lo más apropiado. Disculpadme, compañeras. Y lo digo por la siguiente intervención que voy a tener. Tengo que decir que la campaña del 8 de marzo del área de la mujer se decidió el pasado 4 de febrero con la participación de 11 federaciones que iban desde Galicia a Canarias, desde Asturias a Baleares o desde Madrid a Castilla-La Mancha, por decir o mencionar algunas de esas 11 federaciones, además del MDM y del Partido Feminista. En dicho pleno se decidió, dentro de la interpretación que siempre hemos dado al 8 de marzo, como Día Internacional de la Mujer, que teníamos el apoyo de la organización para hacer una campaña propia. Y, en consecuencia, trabajamos y elaboramos una propuesta institucional, un manifiesto, una pegatina, en definitiva, los materiales de la campaña del 8 de marzo del área de la mujer. Materiales que pusimos en las manos de todas las federaciones para recabar opiniones y recabar aportaciones a los materiales definitivos, con el objetivo de que estos fueran el resultado de un trabajo participado y colectivo de las mujeres. Para la elaboración de las mismas analizamos y pusimos especial énfasis en el conjunto de reivindicaciones de las mujeres, en lo que concierne al control de nuestros cuerpos, aborto, vientres de alquiler, prostitución, en lo que concierne a las desigualdades laborales, salarios, precariedad, temporalidad, pobreza, violencia, etcétera. Y todo ello lo concluimos en un mensaje profundamente político en el que reivindicamos el feminismo como parte fundamental del ideario de la izquierda transformadora. No quisimos dar un mensaje en torno a una de las causas de la desigualdad, sino al conjunto de las alternativas. Igualmente, tratamos la huelga mundial de mujeres y la de Sol. Apoyamos con sendos comunicados dichas acciones, sabiendo que la huelga mundial se quedaba en nuestro país solo en un paro y sabiendo que lo de Sol había elementos preocupantes con respecto a sus convocantes que nos fue fácil diluir y que nos llenó de contradicciones, teniendo en cuenta la oscura trayectoria de quienes lo convocaban y teniendo en cuenta el trato agresivo que ha tenido nuestra organización en Galicia y especialmente nuestras compañeras Yolanda y Vanessa. Aún en ese contexto, lo de Sol iba tomando una dimensión que no obligaba a posicionarnos y a intervenir. Y lo hicimos, como he dicho, a través de un comunicado que entendemos correcto, que nos posicionó no solo al área, sino al conjunto de la organización de manera adecuada. Como podéis ver, fue una jornada de trabajo del Pleno de Áreas que fue participativa, productiva, resolutiva y propositiva. Sin embargo, tenemos que trasladar a este órgano de dirección nuestro malestar porque haya dos campañas del 8 de marzo en esta organización. Estamos hablando, compañeros y compañeras, del 8 de marzo, así tal como suena.
El 8 de marzo, que tiene suficiente identidad propia, histórica, dentro y fuera de nuestra organización. Una campaña del 8 de marzo que no puede ser tratada como una campaña transversal dentro de una campaña general, ni puede ser tratada como un apartado o un subapartado de una campaña general, porque estamos hablando del 8 de marzo. Un 8 de marzo en el que las mujeres poco tenemos que celebrar. En esta segunda década del siglo XXI, ese siglo XXI que decían los teóricos y las teóricas que era el siglo de la mujer, se ha convertido en el siglo de la miseria, de la muerte y la desigualdad para el conjunto de las mujeres de este país y del mundo. Y en este contexto, pues resulta que esta organización, como que tiramos la casa por la ventana y hacemos dos campañas del 8 de marzo, que lo único que genera son confusión y debilitamiento de la organización. Hoy procedería que el Área Federal de la Mujer solicitara la retirada de dicha campaña, de esta campaña. Pero no lo vamos a hacer, ya es tarde. La campaña está en la calle, no tiene ningún sentido. Lo que sí solicitamos desde el Área de la Mujer es que esto no se vuelva a repetir, que se respeten las decisiones del Área de la Mujer siempre y cuando no contradigan los documentos políticos aprobados por el conjunto de la organización, porque eso es lo democrático y eso es lo verdaderamente vinculante. Y porque si decimos querer ser realmente lo que queremos ser y queremos ser creíbles, también feministas, porque decimos que queremos ser feministas, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es dar certezas y no confusiones. Lo que tenemos que hacer es respetar las decisiones y consideraciones del Área de la Mujer. Y lo que tenemos que hacer, evidentemente, es ser una organización feminista y darle el papel que le corresponde a cada uno de los organigramas que existen en el conjunto de la organización. Este órgano, que es de dirección, tenéis vuestras decisiones que tomar, vuestras aportaciones. A la área le corresponden el suyo. Al Área de la Mujer, velar porque el feminismo sea real en esta organización y que se respeten las decisiones que en el seno del mismo se elaboran de manera colectiva. Sin más, simplemente me queda desearos un debate intenso, una jornada de trabajo intensa, en la que tengáis buenas deliberaciones, buenas conclusiones, que se conviertan en iniciativas políticas y tareas políticas para el conjunto de la organización, pero especialmente para el pueblo trabajador y muy especialmente para ese 51% que somos nosotras, las mujeres, que lo estamos pasando muy mal en estos momentos y que necesitamos de una igualdad real ya, de una igualdad total en estos momentos. Por lo tanto, esa es la comparecencia, la aportación que hacemos desde el Área de la Mujer y que esperamos que no se vuelva a repetir nunca más una situación como se ha dado en este 8 de marzo. Muchas gracias. Gracias, Rosalía. Por el Área de Educación, la compañera Loles, porque no veo al coordinador del área. ¿De acuerdo? Sí. La mejor representación. Pero bueno, vienes con la camiseta. Pues buenos días, compañeras y compañeros. Me resulta raro subirme de pronto al estrado tras 5 años, más o menos. Bueno, pues efectivamente yo pasaba por aquí y sabiendo que efectivamente venían hoy 2 puntos relacionados con el área de educación y quería estar presente ya que me ha pillado en Madrid y no en Andalucía, que es donde estoy habitualmente y donde además milito activamente. Hay 2 puntos, yo creo que Enrique va a llegar porque me dice que está llegando, viene de León, como sabéis, y el tren llega cuando llega. Hay 2 puntos en el mismo apartado. Uno tiene que ver con las campañas que hemos puesto en marcha o que vamos a poner, que estamos en ello. La campaña relacionada con la huelga general educativa del día 9 de marzo, o sea, al día siguiente del Día de la Mujer. Estamos trabajando intensa e intensivamente. Y también una campaña relacionada con el proceso que se sigue ahora en las distintas comunidades autónomas de escolarización. Bueno, las fechas son distintas de unas comunidades a otras. En Madrid este año está bastante retrasado, con respecto a otros, y de hecho empezará después de la Semana Santa, creo.
Pues una de las campañas, nosotros, es la campaña de la huelga, pero nosotros queriendo destacar algo que es una de nuestras grandes señas de identidad, que es la educación pública, nosotros la hemos denominado, y en nuestros carteles así aparece, Ganemos la educación pública, huelga general educativa, 9 de marzo, etc. La otra campaña es Escolarízame en la pública y, bueno, pues tiene como objetivo, como podéis suponer, impulsar la escolarización en la red pública en las distintas comunidades. Como ha llegado Enrique, no sé si darle la palabra ya inmediatamente o continúo mientras respira un poco. Para el punto segundo, que el del pacto educativo, que hable él, que además tiene una información más precisa, más actualizada. En relación con la campaña del 9 de marzo, tenéis en la carpetilla, como acabo de comprobar, la propuesta que hicimos de guía de campaña en la colegiada y donde se acordó pues traerlo aquí. Bueno, yo destacaría, porque lo podéis leer luego tranquilamente y además todos los materiales de la campaña están ya colgados en la web, pero yo destacaría de esta campaña y de nuestra participación en esta campaña dos cosas. Una, que vamos consiguiendo que amplios colectivos y muy diversos colectivos asuman, nosotros lo entendemos así, lo estamos viendo así, asuman el programa de educación de Izquierda Unida, que es un programa que, bueno, se remonta en sus concepciones básicas a nuestro nacimiento y antes, pero que en algunos momentos hemos estado bastante solos defendiéndolo. Por ejemplo, el tema de los conciertos educativos, el tema de la reversión de los conciertos, el tema de la supresión progresiva de los conciertos, con todos los matices que queramos, porque ahí están los compañeros trabajadores de esas escuelas concertadas que efectivamente los debemos tener en cuenta y los tenemos en cuenta. Pero lo cierto es que hasta ahora no aparecían tantos carteles animando a la campaña y tantos comunicados, animando a la huelga, justificando la huelga, en donde apareciese de forma clara y rotunda la supresión de los conciertos, ¿no? Abrir un proceso de supresión de los conciertos, de integración progresiva de los centros concertados en la red pública, bueno, en fin, con distintas formulaciones, pero ahí estamos. Lo mismo puedo decir de la escuela laica. Nosotros también hemos estado bastante solos a veces como organización política en la plataforma por la escuela laica, la religión fuera de la escuela, que además fue una iniciativa que se impulsó desde Izquierda Unida hace ya bastantes años. Ha tenido distintos momentos y distintas vicisitudes, pero lo cierto es que ahora vuelve a estar en primera línea. Esto enlaza de alguna manera con lo que va a contar Enrique del pacto educativo y de lo que nosotros consideramos que deben ser algunas cuestiones básicas. Nosotros queremos que la campaña sirva, por supuesto, para visibilizar el papel de Izquierda Unida en lo que ha sido el trabajo por la escuela pública, con estos aspectos que acabo de decir. Por supuesto, visibilizar también, ¿no?, lo que han supuesto los recortes en educación y especialmente en la escuela pública. Ahí tenéis algunos de los datos, tanto en la guía de campaña como en los materiales que hemos elaborado, que hay un díptico, que hay un argumentario, que hay una propuesta hay un comunicado, por supuesto, hay una propuesta de artículo base que nosotros siempre decimos que es para recorta, pega, adecuar, usar, claro, en todos los ámbitos en donde podamos, bueno, que puedan aceptar nuestras opiniones a través de los medios. Y, por tanto, nosotros lo que nos felicitamos mucho de que el trabajo continuado desde el área y desde la organización haya servido, entendemos, para empezar a tener claramente una cierta hegemonía ideológica en el mundo de las distintas organizaciones que trabajan y trabajamos por la escuela pública. Ligado a esto, o sea, no solamente queremos visibilizar esos aspectos y, por supuesto, lo que han supuesto los recortes, y cierta reforma y contrarreforma educativa en la universidad. Bueno, el repertorio de reivindicaciones es bastante amplio y está bastante bien recogido, creo yo, en el díptico que hemos hecho y en muchos de los comunicados que han salido de las distintas organizaciones. Nosotros queremos que sepáis, porque suponemos que lo sabéis, pero queremos que sepáis que hemos trabajado mucho después de la aprobación de la LOMCE. ¿Me tengo que callar ya? Un minuto más. Bueno, pues eso, es que pasaba por aquí ya de paso. Pues yo quiero destacar ahora solo una cosa, y es que después de la aprobación de la LOMCE, lo destacaba el otro día también en la colegiada, al día siguiente, creo que fue exactamente al día siguiente, salimos diciendo aquello de LOMCE no, insumisión. Habíamos hecho una campaña de LOMCE no, todo el proceso del debate en sede parlamentaria y antes, y entonces salimos con la campaña LOMCE no, insumisión.
Bueno, más allá del recorrido que tuvo y del éxito que tuvo, incluso de cómo la cartelería nuestra luego fue asumida, sin sigla o con ella, en muchos territorios, lo cierto es que no nos quedamos ahí. Intentamos abrir un proceso, y lo abrimos, para elaborar con la comunidad educativa una alternativa a esa ley, que es una modificación de la LOE, y por tanto a esa pareja LOE el 11, y la hicimos, y se ha hecho. Y ese documento de bases para nosotros es el mínimo para llegar a eso que se llama ahora pacto educativo, acuerdo social y político. Entendemos que ahí Izquierda Unida tuvo un papel impulsor decisivo y además que se consiguió. Y ese documento existe y es al que nos estamos remitiendo continuamente. Por tanto, entiendo que vosotros, o sea, os traslado a vosotros también no solamente esta información, que seguramente la tenéis muchos, sino el que sepáis que nosotros defendemos ese documento porque hemos estado ahí desde el minuto cero. Y ahora dejo a Enrique que hable del pacto educativo. Hasta luego. Gracias, Loles. Le agradezco a Loles que haya llegado a tiempo. Yo acabo de llegar ahora mismito en el tren. Le agradezco sobre todo también que haya traído la camiseta verde. Yo le he tenido que dejar todas mis camisetas verdes y las sudaderas verdes porque hoy estábamos inaugurando la creación de la Marea Verde de León y entonces estamos vistiendo de verde una gran escultura en la Plaza Central de León y mis compañeros y compañeras están allí haciéndolo y yo no he podido estar, pero he dejado las camisetas para que las puedan compartir. Bien, yo solo voy a plantear dos aspectos que nos parecen importantes dentro del área. Uno, el tema en torno al pacto educativo, ¿vale? Que sabéis que está ahora permanentemente apareciendo en la prensa. Uno, el primer aspecto de la coordinación con Podemos. De hecho, lo que estamos haciendo es estructurar una estrategia organizativa para coordinarnos dentro del grupo parlamentario Unidos Podemos de cara a tener una posición unificada en esa subcomisión que se ha creado del pacto educativo que ya se ha iniciado. Especialmente en dos temas. Uno, el tema de los conciertos educativos y otro, el tema de la religión fuera de la escuela. Por eso Loles insistía tanto en escuela pública y laica. Bueno, para ello hemos articulado reuniones de coordinación, en primer lugar, entre el área de educación y los diputados de Izquierda Unida que llevan educación y que están en la subcomisión, principalmente Joan Mena y Miguel Bustamante, pero también con otros asesores y asesoras de educación. En segundo lugar, el segundo paso es tener con los diputados y diputadas y con los asesores y asesoras de educación del resto de los componentes del Grupo Unidos Podemos, tener también reuniones con dos finalidades fundamentales. Una, la que ya dijo Loles y que yo aquí remarcaría porque creo fundamental e importante insistir, que es mantener la unión en torno al documento de bases para una nueva ley de educación. Eso lo hemos hecho a lo largo de 2 años y medio de trabajo arduo, de debates, de cesiones, de acuerdos con todos los colectivos y que podéis ver lo digo por si acaso a alguien no le ha llegado todavía, pero seguro que sí, por otrapoliticaeducativa.org. Ahí está el documento de bases y sobre todo un decálogo que es el documento, como decía Loles, de mínimos o las líneas rojas básicas que ha establecido buena parte de la comunidad educativa. Quiero decir que ahí estamos Marías Verdes, Marías por la Educación Pública, el Foro de Sevilla, Europa Laica, ATAC, la Educación que nos une, OSFAM, un montón de movimientos, los sindicatos, el PSOE, Izquierda Unida, Podemos. Por lo tanto, eso es un acuerdo y no se trata de sacar nuevas propuestas, sino de unirnos en torno a ello. Bueno, el segundo aspecto que me parece importante es mantener también con Podemos la unión en torno a los acuerdos adoptados para la confluencia electoral con Podemos, que es que lo firmamos en un documento programático. Acordaros aquello de cambiar España, 50 pasos para gobernar juntos, que yo estuve machacando a Marga y Marga se tuvo que batir el cobre con Carolina Vescansa y efectivamente al final aceptaron en el punto 14, donde se establece literalmente, hablando de la nueva ley de educación, derogación de la LOMCE y desarrollo de una nueva ley basada en el documento por otra política educativa, que es el que estaba citando, elaborado con la comunidad educativa. Y a continuación dice educación pública, gratuita, laica e inclusiva. Y acaba diciendo moratoria de conciertos educativos junto a un plan para su supresión progresiva mediante la integración voluntaria de centros privados concertados en la red de centros públicos. Lo cual recoge las dos demandas fundamentales, supresión de conciertos y
educación laica. Por eso creemos necesario y urgente esta coordinación, porque en Podemos empezamos a oír voces discrepantes en distintos ámbitos respecto a estos dos aspectos especialmente, y creemos que ahora más que nunca es necesaria la unidad y la claridad y la radicalidad en principios que nos parecen esenciales en defensa de una educación pública y laica, porque creemos que es la única que garantiza, siempre lo decimos, lo repetimos, la gratuidad, la cohesión social, la compensación de desigualdades sociales y el éxito escolar de todos y todas sin exclusiones, y el laicismo educativo, ¿vale? Eso es lo primero y, por lo tanto, en ese proceso estamos y queríamos informar, sobre todo porque queremos el apoyo de toda la organización en ese sentido y en estos dos aspectos que nos parecen cruciales. Y segundo aspecto que queremos plantear un caso concreto con este tema relativo a los conciertos que ha pasado en Asturias y hacer una petición concreta. Esto es el acuerdo de la permanente y me voy a limitar a leer el acuerdo porque es un tema muy delicado y creemos que lo que se trata es de trabajar en positivo. Bien, en este contexto del que estoy hablando, Podemos ha presentado en Asturias una moción instando a revisar y, en su caso, rescindir el concierto educativo con el Colegio Alter Vía Monteveda por incumplimiento del concierto en su apartado F. El apartado F que pone la ley, y además es normativa de la Consejería, de la LONCE, incluso de la LODE, dice que es incumplimiento del concierto proceder a despidos de profesorado cuando aquellos hayan sido declarados improcedentes por sentencia de la jurisdicción competente. Ante esta iniciativa, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Asturias presentó una enmienda a esa moción, pidiendo requerir a la dirección del centro que ofrezca la readmisión al profesor despedido para evitar la revisión del concierto educativo. Dicha enmienda no fue aceptada y el Grupo de Izquierda Unida en el Parlamento asturiano optó por votar en contra de la moción presentada por Podemos de, insisto, textualmente, revisar y, en su caso, rescindir el concierto educativo. Inmediatamente Podemos ha difundido en redes sociales el siguiente mensaje, o algunos de sus componentes, porque solo vimos uno. Hoy votamos que se revise el concierto con un colegio privado que ha incumplido los términos del concierto educativo. Hay sentencia. Pedíamos, insisto, que se revisara y, si procediera, se rescindiera. Una vez más nos hemos quedado solos. Han votado en contra todos los grupos, todos, incluida Izquierda Unida. ¿Tendrá algo que ver que su exdiputado Vallador sea profesor en ese mismo colegio? Esto es lo que ha salido en la red. Como área de educación, tras haber pedido y recibido la explicación correspondiente de la diputada responsable de educación en el Parlamento asturiano, que además es componente del área de educación, consideramos que no ha sido una decisión acertada, que podíamos y debíamos haber apoyado la moción de Podemos con los matices y precisiones que estimásemos oportunas, dado que no se pedía la rescisión sin más del concierto, sino la revisión previa ante un incumplimiento grave avalado por sentencia judicial. Creemos que este tipo de situaciones generan perplejidad en nuestra afiliación y en nuestros seguidores, con los consiguientes efectos colaterales en toda la organización y especialmente en el área. Pedimos, y esta es la petición concreta que hacemos, pues desde aquí, que es el máximo órgano de nuestra organización, una mayor y mejor coordinación de nuestros grupos institucionales y nuestras áreas de educación de las federaciones con el área federal, tal como hacemos desde nuestra área federal con las de las federaciones, cuyos responsables conocen de antemano las iniciativas que se acuerdan, pues se someten a su consideración y aportaciones, y esto siempre lo venimos haciendo. En conclusión, no avalamos la posición mantenida por Izquierda Unida Asturias en el caso antes descrito y solicitamos que se elabore desde la Coordinación Federal de Áreas una propuesta de protocolo de coordinación entre las áreas federales y los grupos institucionales y áreas de federaciones para asegurar la necesaria coherencia en las iniciativas y posiciones que se adopten en los distintos territorios. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Enrique.